Hay muchos mitos sobre el enojo, sobre la ira, muchas mentiras que lo que hacen es perpetuar el problema en nosotros, la enfermedad de la ira para muchos. Y bueno, la idea es que podamos, con esta serie de reflexiones, identificar cuáles son esas cosas esas creencias limitantes que no me están permitiendo avanzar. Así que bueno, bienvenido a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia, en nombre de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos felices que nos acompañe otra semana en esta serie Sanando el Enojo, esta serie de reflexiones. Estamos muy felices. Recuerda que presencialmente eres bienvenido también todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en San Antonio de los Altos. Escríbenos para la dirección, bueno, porque estos temas los desarrollamos con un poco más de profundidad presencialmente y te trataremos como familia. También es importante para nosotros compartir y llegar a la mayor cantidad de personas posible con el bien de la palabra de Dios. El bien que se comparte se amplifica, pero no lo podemos hacer sin tu ayuda. Para ello suscríbete, comenta, comparte, y así podemos llegar a más personas con el bien, multiplicar el bien, ser multiplicadores del bien. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar brevemente sobre mitos y cambios, o sea, los mitos sobre el enojo y, bueno, y la necesidad de un cambio urgente e incluso radical para muchos de nosotros. Me imagino que habrás escuchado alguno de los siguientes mitos. Miren lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 29, 22, Reina Valera 60. Voy a tener hoy chuleta a partir de hoy, creo que, porque hay pasajes que no quiero quiero decirlos literalmente como los menciona la palabra. No quiero saltarme ni una coma, porque bueno, es la palabra de Dios la que nos hace sabios. Entonces, con estos temas que generan que son tan necesarios, quiero ser más específico todavía con lo que dice la palabra del Señor. Entonces aquí dice: el hombre iracundo levanta contiendas, el furioso muchas veces peca. Entonces la gente a veces piensa que por ser furioso y estar bravo todo el tiempo, no pasa nada, ¿no? Sí pasa, y pasa mucho. Las probabilidades de pecar aumentan cuando tú eres una persona con baja tolerancia, que se enoja con facilidad. Porque recuerden, como dije ya en el pasado, el enojo no es bueno ni malo, es una emoción que está en nosotros. Lo que hacemos con ella es lo que marca toda la diferencia. Si nosotros lo usamos para el bien, si nosotros la gestionamos de forma correcta, nos puede llevar a poner límite, a decir basta, nos puede dar energía, impulso para actuar, para lograr cosas, pero en su justa medida. Entonces, pero definitivamente una persona que vive furiosa, es decir, cuando es un problema en nosotros, cuando no está sano el enojo en nuestras vidas, cuando por causa del pecado el enojo se convierte en un problema, cuando la frecuencia es muy alta, la intensidad también, o cuando no existe enojo de ningún tipo en ti, ¿no? O sea, en algún momento tienes que enojarte, o sea, le tienes miedo al enojo, que lo ocultas por allá abajo y lo disfrazas con otras emociones. Entonces, o nunca no quieres experimentarlo, no sé. Entonces, ahí no está sano el enojo en tu vida. Entonces, bueno, nuevamente, insiste aquí la palabra: el furioso muchas veces peca. También dice en Efesios 4, 26 al 27, que siempre lo menciono, nueva traducción viviente: no pequen dejando que el enojo los controle. Entonces, cuando el enojo me controla, no solamente cuando las probabilidades de pecar son muchas, cuando aparece frecuentemente el enojo, entonces el que se enoja muchas veces peca, el enojón, o sea, la mayoría, no siempre vamos a pecar, pero muchas veces vamos a pecar si dejamos que el enojo esté frecuentemente en nuestras vidas. Tenemos que sanar ese enojo, ver la causa que lo está motivando, que me está llevando a estar constantemente enojado. Puede ser miedo, puede ser tristeza, puede ser dolor, puede ser alguna situación que arrastro de la niñez, volviendo a casita. No sé, fue la forma en la que aprendí a manejar el enojo en mi hogar, en mi familia, lo manejaba así. Entonces, bueno, tampoco permitan que el sol se ponga mientras que sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cuándo? Cuando permito que el rencor, la amargura, yo permito que estoy enojado contigo hoy, sigo enojado mañana, pasado. No, hoy me enojé, hoy lo resuelvo, lo suelto, mañana vendrá otro día, porque si no, va creciendo en mí lo que se llama el resentimiento. Entonces, vamos a ver algunos mitos sobre el enojo. Proverbio
Proverbios 19:11 dice: la persona sensata no pierde los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Las personas piensan erróneamente que mientras más enojado esté, más me respeta la gente, mientras más grite, más me toman en serio. Eso es un mito. Aquí la palabra dice todo lo contrario: las personas se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, no ofendiéndose, peleando, gritando. Entonces ahí sí todo el mundo me tiene miedo, me tiene respeto. Eso es un mito, un error. El Proverbio 16:32, nueva traducción viviente, dice: mejor es el paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y nuevamente, la palabra de Dios es poderosa aquí. ¿Por qué? Porque dice que si tienes dominio propio es más poderoso que conquistar una ciudad, y si eres paciente es mejor que poderoso, ¿no? O sea, entonces las personas equivocadamente piensan que es más poderoso perder el control, gritar, mira, este es fuerte, mira cómo... No. O sea, mientras más control propio tengas, eso es lo que realmente muestra la fortaleza de tu carácter. Entonces, otro mito es que el enojo se hereda. No, tú aprendes, según los adultos significativos que estuvieron a tu alrededor, a cómo gestionar las emociones en tu vida. No es que naciste enojón, eso no se nace así. Lleva automáticamente la agresión. Hay gente que le tiene miedo al enojo, porque no, si me enojo yo voy a lastimar, voy a ser violento. No necesariamente. Tenemos que ser agresivos para obtener lo que queremos. Eso es otro mito. O sea, ya lo vimos que es mentira. Ventilar la ira es deseable. Hay gente que bueno, eso se creía también por algunos expertos en el pasado. No, tienes que golpear algo, destruir algo, saca ese enojo. Y a veces la gente se acostumbra a no trabajar el enojo, la raíz del mismo, sino a sacarlo, a exponerlo, a sacarlo de esa manera, golpeando, rompiendo cosas, golpeando una almohada, y lo único que hacen es perfeccionar su manera de mantenerse enojado. Entonces eso también es un mito. Por supuesto, hay que expresar el enojo, pero hay que sobre todo trabajar su origen. Proverbios 12:16, el necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando le insulta. Y aquí empezamos a ver la solución. O sea, ser sabio. Cuando te insultan, a veces es difícil mantener la calma. Entonces, pero si eres una persona sabia, mantienes la calma. Pero si eres una persona necia, te vas a enojar enseguida. Entonces, bueno, ¿cómo soy sabio? ¿Cómo podemos ser sabios? La palabra es clara. En Proverbios 1, del 1 al 7, nos dice que por medio de la Biblia nosotros podemos adquirir sabiduría, por muy sencillo que seamos. Y no solamente es el único libro o el único pasaje que lo menciona. Salmo 19, Dios hace sabio al sencillo por medio de su palabra. Salmo 119 también. O sea, definitivamente tenemos que ir a la palabra de Dios, leerla, internalizarla, no leerla por encima y usarlo como un amuleto, como erróneamente algunos lo hacen abriendo la Biblia en sus casas en el Salmo 91, Salmo 23, manteniendo la abierta. No, la Biblia es para leerla, para memorizarla, para llevarla adentro y sobre todo para practicarla. Pero también dice, mírenlo, porque no solamente es leer la palabra, sino que Dios quiere que haya un cambio profundo en nosotros, una transformación. Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, en Romanos capítulo 6, versos 4 al 6, dice que cuando somos sepultados en Cristo Jesús por medio del bautismo, nacemos de nuevo. Y nacemos de nuevo, resucitamos a una nueva vida. Y una nueva vida llena del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, sin relación con el pecado. Una vida en la que ahora con ese Espíritu Santo yo puedo ser guiado por ese fruto que tiene el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 24, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Ese fruto hermoso empieza a poseerte, y si tú te empiezas a llenar de ese Espíritu, alimentarte de él, alimentar el Espíritu en tu vida, por supuesto, realmente va a comenzar una transformación en ti para poder lograr sanar el enojo, porque no es solamente mantenerlo a raya, siendo sabio, aprendiendo a usarlo en su justa medida, sino que la idea es que sanes el enojo en ti. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, o sea que sus emociones estaban quebrantadas, que sus pensamientos estaban quebrantados porque no lo expresaban de la forma correcta, porque, bueno, lamentablemente así es el pecado, nos desnaturaliza, pero Dios quiere redimir esa imagen suya en nosotros, y por eso envía el Espíritu Santo, pero que no lo podemos recibir para ese cambio completo si no obedecemos el Evangelio, bautizándonos para el perdón de nuestros pecados. Entonces, todo comienza allí.
Puedes usar la ciencia. A mí me encanta la ciencia. Yo creo en la ciencia. Creo que Dios ha dado ciencia a los hombres para nuestro bienestar, para mejorar nuestra calidad de vida. Usándose de forma correcta, pro reino es una maravilla. Pero la ciencia no puede llegar a la profundidad del alma donde solo puede llegar Dios. Entonces, bueno, por eso es importante permitirte que ese Dios hermoso te transforme por medio del bautismo, porque el bautismo es un nuevo nacimiento, como dice Juan capítulo 3. Entonces allí, con ese nuevo nacimiento, naces siendo una nueva persona, pero no cualquier persona. Ahora, como hijo de Dios, teniendo el poder del Espíritu de Dios en tu vida, lleno de gozo, de paz, de paciencia. Como ya lo dije hace un momento, ese gozo, esa paz, esa paciencia, que te va a permitir gestionar mejor el enojo en tu vida. Y Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es clave para mantener el enojo a raya en nuestras vidas y sobre todo irlo sanando, aprender a vivir desde la paz. Dios quiere que seamos pacificadores, porque así seremos llamados hijos de Dios, lo dijo por medio de Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 9, en el Sermón del Monte. Un pacificador es una persona que no solamente vive en la paz, sino que promueve la paz, lucha por la paz. Entonces tenemos que aprender a vivir menos apurados y más pacíficos, porque detrás del estrés y ese apuro con el que vivimos nuestro día a día en esta sociedad, en este siglo XXI, con esa enfermedad del estrés, para arriba y para abajo, intoxicados de cortisol por causa del estrés, detrás del estrés, seguidito, muy pegadito, por lo general lo viene persiguiendo el enojo. Entonces, aprender a vivir más desde la paz, aprender a vivir más calmado, hacer más pausas en nuestras vidas. Quizás estamos muy ocupados durante el día y bueno, vivimos muy corriendo en el día. Bueno, hacer pausas conscientes para orar, para meditar en la palabra, para escuchar alguna alabanza, cantarle a Dios, te va a ayudar a conectarte con esa paz y también para compartiendo el mensaje de la paz, siendo un pacificador, para que así mantengas sano el enojo en ti. Entonces, recuerda que Dios no solo quiere, tu trascendencia, sino tu transformación mientras que llegas a los cielos. Así que recibe toda esta información para que seas transformado. Te amo en Cristo. Bendiciones.